Muy buenas noches para todas, que el Señor me los bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes en este tiempo maravilloso en el que venimos a escuchar la palabra del Señor, a fortalecer nuestros corazones. El Señor dice que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio aún en medio de las tribulaciones. Así que vamos todos, los invitamos a que oren con nosotros y a que preparemos el ambiente para este tiempo. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Padre, gracias porque nos permites estar este día aquí para adorarte, para honrarte, para darte lo mejor de nuestra vida, amado Señor. Bendecimos tu presencia, Señor. Bendecimos a cada persona que está allí viéndonos, Padre, que está allí conectándose para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor, te alabamos, precioso Dios. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven que quiero más de ti, al rebosar mi copa estás en ti. Tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, al rebosar mi copa estás en ti. Tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Decláralo hoy. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí, sobre mí. Lluvia cae
unción la que renueva, Señor. Muchas gracias por estos tiempos, Señor, en los que podemos adorarte, en los que podemos disponer nuestros corazones para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Señor, ministra como tú quieras a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en esta hora. Padre, que la palabra sea muy clara, Señor, para sus corazones y que su espíritu la reciba, Señor, de una manera correcta. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tanto que nos das cada día. Ayúdanos a sentir, Señor, contentamiento con cada cosa. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Gracias, amado Salvador. Recibe toda la gloria, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Decláralo hoy, Señor. Correremos hacia ti. Decláralo hoy, Señor. El cielo hoy está aquí. Correremos a ti, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Decláralo, Rey. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. Decláralo y dile al Señor. El cielo hoy está aquí. Correremos a ti, Señor. Correremos hacia ti. Decláraselo al Rey. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Lo que amamos, Señor, es tu presencia, Señor. Lo que amamos, Dios, es tu presencia. Dile al Rey, te adoramos, Señor, porque eres digno, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Dile al Rey, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Gloria al Gloria a Señor. Dios, qué bendición. Mis amados, vamos a escuchar la palabra del Señor y el tema está espectacular, así que no se lo pierdan porque vienen unos temas en cadena preciosos. Así es. Ánimo, vamos a apuntar y a tener nuestras Biblias ahí al ladito. Amén.
Buenas tardes, buenas noches. El Señor les bendiga. Es un gusto saludarlos y llegar una vez más a su casa para compartir la palabra. Hemos estado hablando de la importancia de confiar en el Señor, de saber en quién he creído, cuál es mi confianza. Y hoy quiero contarles algo antes de empezar. Como iglesia, fin de mes tendremos un seminario poderoso que se llama Sé Libre. Lo haremos inicialmente con el liderazgo, pero no queremos que usted deje de aprender muchos de los conceptos poderosos que veremos en ese seminario. Quiero empezar a compartirlos con ustedes para que también el Señor trabaje en su vida y disponga usted su corazón. Le invito a que tome lápiz y papel, porque más que una predicación vamos a empezar un estudio bíblico muy lindo de cómo ser libre. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos a empezar hablando acerca de la guerra espiritual. ¿Qué es eso de la guerra espiritual? Lo hemos escuchado muchas veces, pero queremos saber de qué se trata la guerra espiritual. ¿Cómo ser libre? Bueno, ahora vamos a orar y vamos a comenzar con la ayuda del Espíritu Santo. Nos iremos por algunos domingos, algunos miércoles, algunas semanas y entraremos en algo bien profundo, bien lindo y bien poderoso. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por la palabra que tú traes para tu casa, para tu iglesia, para los amigos, los hermanos, para el cuerpo de Cristo. Bendigo sus vidas y te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de guerra espiritual. Hay un versículo que todos nos sabemos, o la gran mayoría, y vamos a tomar ese texto como una pequeña base para lo que vamos a hablar. Efesios capítulo 6, el versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Bueno, pastor, aquí hablamos de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que nuestra batalla es una batalla espiritual. Entonces vamos a partir de esto. Hay dos reinos: el reino natural y el reino espiritual. Para entender esa guerra, que es una guerra invisible, primero debemos de entender los mundos, tanto el natural como el espiritual. Nosotros los seres humanos existimos en estos dos mundos, en el mundo natural y en el mundo espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado, percibido. Es para nosotros un mundo tangible, es un mundo visible. Todo país, toda nación, todo municipio, departamento o estado en el cual nosotros vivimos, ese es parte del mundo natural. Bueno, eres un residente en el mundo natural, localizado en este caso en el continente americano. Aquí estamos en este lado. Tú que estás allá en Europa,
estás localizado en el continente europeo. Esto es algo visible ante el mundo. Puedes ver la gente que es parte de tu ambiente. Puedes comunicarte con ellos. Puedes experimentar las cosas naturales, el ruido de los pájaros, el sabor de los alimentos. Puedes sentir el saludo de mano de los amigos, la mirada, etcétera, etcétera. Olores, sonidos y todo alrededor tuyo. Eso es lo que nosotros conocemos como el mundo natural. Pero también existe otro mundo en el cual tú vives. Y es el mundo espiritual. Tú no puedes verlo con tus ojos físicos, pero es igual de real a lo que tú ves en el mundo natural en el que tú vives. Pablo habla exactamente de esta división entre lo natural y lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 40. 1 Corintios capítulo 15, verso 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Entonces, todos los hombres tenemos un cuerpo natural con el que vivimos en este mundo natural. Pero también tenemos un hombre espiritual con alma y con espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Somos seres espirituales. Un alma que vive en un cuerpo, pero que tiene un espíritu. Eso es parte del mundo espiritual, así también como tu cuerpo natural es parte del mundo natural, tu cuerpo espiritual es parte del mundo espiritual. Entonces, partiendo de esa base, cuando hablamos de Efesios capítulo 6, versículo 12, recuerda que dice, voy a leerlo de nuevo, vamos a leerlo de nuevo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, esta guerra no es una guerra natural. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo. Hablamos en el mundo espiritual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El mundo espiritual afecta nuestro mundo natural. Y también cosas que hacemos en lo natural afectan nuestro mundo espiritual. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo discernimiento espiritual. Eso quiere decir entendimiento en la parte espiritual. Puesto que la guerra es espiritual, necesitamos entender las cosas espirituales. Debemos entenderle y pedirle al Señor que nos ayude a tener una mente espiritual, una visión en lo espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Entonces, necesitamos usar el discernimiento espiritual o el entendimiento espiritual para poder comprender las cosas espirituales. Pues partimos de esta base. El mundo espiritual no se puede entender con la mente natural. El mundo espiritual se entiende con la mente del espíritu o la mente espiritual. Quizá, tal vez uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en Segunda de Reyes,
el capítulo 6. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, se registra la historia de una batalla natural en la cual tropas enemigas de la nación de Siria habían rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo Eliseo, o el siervo de Eliseo más bien, Giezi, vio ese gran ejército, lo vio con sus ojos, ¿qué? Naturales. Vio que el enemigo venía en lo natural y sintió temor, porque en la parte natural lo que yo veo me puede causar alegría, confianza o temor. Por eso muchas personas viven es de acuerdo a lo que ven. Y no es que sea malo, lo que pasa es que hay cosas que hay que entenderlas no solo en lo natural, sino más allá, en lo espiritual. Dice la historia que Eliseo oró para que Dios le abriese los ojos espirituales, a Giezi, porque Giezi solo lo estaba viendo en lo natural, para que él pudiera ver las huestes espirituales que estaban allí, los ángeles, los ejércitos de Dios que estaban allí alrededor de ellos, cuidándolos y guardándolos. En esa ocasión, Dios le abrió los ojos espirituales a Giezi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios que estaban alistándose en la batalla, pero que estaban en lo espiritual y no se veían en lo natural. ¿Sabe? Yo creo que muchas veces has tenido situaciones bien tenaces y que en lo natural tú dices, estoy solo, estoy sola. ¿Qué voy a hacer? Esto está miedosísimo. Y en lo natural, sí, tú volteas a mirar y no ves a nadie. Pero en lo espiritual, los ángeles del Señor y el mismo Señor está ahí, al lado tuyo. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales en las cuales la iglesia está hoy. Tu casa, la iglesia en general, las familias están ahí. Estamos viendo desempleo, estamos viendo hambre, estamos viendo pestes, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones que están minando la familia, minando la sociedad, y todos estamos como llenos de ¿qué? De miedo. Hay algunos como Eliseo que ven claramente que el Señor está ahí. Y pueden ver cómo el Señor tiene el control en el reino espiritual. Ellos saben que sí, que hay un conflicto ocurriendo. Han identificado el enemigo y reconocido las grandes fuerzas que Dios asegura que estarán con nosotros. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros siempre. Pero hay otros como Giezi que con poco aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y estarán llenos de miedo, llenos de temor, derrotados por el enemigo. Ay, muchos de ellos están ahí dormidos espiritualmente. No saben, incluso algunos no saben ni siquiera que el enemigo es el enemigo. Y están ahí, listos para que el enemigo los dañe. Dentro de los reinos natural y espiritual de los cuales estamos hablando, existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales y líderes espirituales. Miremos en los reinos naturales. Todos los hombres vivimos en un reino natural en este mundo. Todos vivimos en una ciudad, en un pueblo,
en un departamento, vivimos en un estado, el cual es parte de una nación. Y a esa nación le vamos a llamar reino. Digamos, en la parte política ya no usamos la palabra reino, pero lo entendemos como un reino. Entonces esa nación es un reino de este mundo, un reino natural. Es un territorio donde hay un presidente, donde hay un gobernador. La Biblia habla de reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Mire qué dice la Escritura, Mateo capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Cuando fue tentado Jesús, dice, otra vez lo llevó a Jesús. Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. También en 1 de Juan capítulo 5 verso 19 tristemente nos recuerda, el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Cómo funciona esto? Una adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos también espirituales. El reino de Satanás y el reino de Dios. Y cada persona que vive residente en uno de estos dos reinos, permítame explicar eso que estoy diciendo. Yo vivo aquí en Colombia, aquí hay un presidente, pero en la región donde vivo hay un gobernador. Entonces yo estoy bajo el gobierno de mi presidente, de mi gobernador. Eso es lo natural. En el mundo espiritual hay dos reinos, el reino de las tinieblas o el reino de la luz, el reino de Dios o el reino del enemigo. Y quiero darle esta noticia. Tú vives en uno de esos dos reinos, o en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Aquí en lo natural hay varios reinos, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, Dominicana, Estados Unidos. Entonces usted dice, yo vivo bajo el reino de su país, en lo natural. Pero en lo espiritual no hay 3, 4, 5 reinos, o usted dice, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. No, usted está en uno de los dos reinos, en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿cómo es el reino de Satanás? Consiste en esto, en que el reino de Satanás usa seres espirituales que vamos a llamarle demonios. Y todos los hombres que viven en pecado, en rebelión a la palabra de Dios, estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo hoy. Y está, recuerda que le dije, el reino de Dios consiste en que Él es el Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Allí hay seres espirituales llamados ángeles. Y todos los hombres que viven en dirección de Dios, que viven sometidos voluntariamente al Señor. Mire, la palabra del Señor nos dice que esas fuerzas espirituales como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, son los que están dirigiendo su vida. Ahora, el reino de Dios no es una iglesia. La comunidad cristiana va a decir, es el reino de Dios. No. El reino de Dios no es una denominación, porque algunas de ellas son hechas por hombres y qué sé yo,
han sido establecidos con propósitos prácticos, sí, de organización, de todas estas cosas, pero el reino de Dios es donde Él gobierna y donde Él establece su voluntad, sus planes, sus propósitos, y donde todos nosotros no podemos hacer reinitos. Hay un solo rey y un solo reino y un solo Señor, y ese es el reino de Dios. Hay otro reino, que es el reino de las tinieblas o el reino de Satanás. Entonces, usted, cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo, es limpio por la sangre preciosa de Cristo. Usted acepta la obra del Señor. ¿El Señor qué hace? Lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ese traslado, hay una guerra, hay una batalla espiritual. El botín de esa guerra es tu hombre espiritual. Y el enemigo vino ¿para qué? Para hurtar, matar, robar y destruir. Entonces, nosotros, al entender esto, podemos permitir que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Yo le voy a ir enseñando sobre guerra espiritual, pero no para que usted sea inteligente en la guerra espiritual, sino para que usted pueda tomar una decisión correcta y estar sometido al Señor y permitirle a Él que realmente Él le haga libre. La guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y a todas las mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. ¿Recuerdan otra vez Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual no es una batalla neutral entre la sangre y la carne. Quiere decir, no peleamos contra los seres humanos, contra los hombres. No es una batalla visible, es un conflicto invisible en el mundo espiritual. Es una batalla dentro y alrededor del hombre. Adentro y alrededor del hombre. No es una guerra visible porque los espíritus están involucrados. Y eso lo aprendemos en Lucas 24:39, que un espíritu no tiene carne, ni huesos, ni sangre. Entonces la guerra espiritual es una cosa demasiadamente importante entenderla. Es una batalla social entre el creyente y el mundo. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere el mundo? ¿Y qué quiere Dios? ¿Bajo qué reino estoy? Es una batalla inclusive entre dos naturalezas. ¿Recuerdan ustedes? La naturaleza divina y la naturaleza carnal. Es una batalla entre el creyente y los poderes del enemigo. Pero lo lindo de esto es que esa batalla no la libra solo. El Señor está ahí para ayudarnos. Y todo esto es lo que vamos a ir aprendiendo. Toda persona viva está comprometida en esta guerra. Nadie puede decir, no, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, como le decía, yo no estoy en esta guerra. Mire, no hay campo neutro. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Son víctimas de esta guerra. Están esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de un sistema diabólico. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los creyentes, les repito, cuando nacen de nuevo, cuando reciben al Señor la obra de Cristo, son librados de la guerra, o más bien son librados del enemigo mediante Jesucristo.
y nos hace más que victoriosos en Cristo Jesús. Mire, pero aunque ya estamos en el Señor, todavía estamos en guerra. ¿Cómo así? Sí. Porque lo que hizo el Señor fue sacarnos de la esclavitud y llevarnos a su reino, pero todavía estamos en guerra. El versículo que hablamos en este comienzo de este estudio indica que todos los creyentes combatimos contra fuerzas espirituales de maldad. Y tal vez usted, hermano, no es tan consciente de la guerra espiritual que se vive alrededor suyo. Pero esto es una realidad. Y yo necesito recordarle esta palabra una y otra vez. Y tal vez usted dirá, pastor, pero es que ya usted predicó eso. Pueda que sí. Pero tengo que recordarle que esta batalla no es contra carne ni sangre. Su guerra en el hogar no es contra su esposo. Su guerra en el hogar no es contra su vecino. Su guerra en su vida no es contra cosas naturales. Es contra situaciones espirituales. Y el Señor quiere hacerle libre. Combatir implica contacto personal cercano. Ninguno está exento de esta batalla. Ninguno puede decir yo me hago a la distancia. Quiero decirte que estás en medio del conflicto. Ya sea que lo reconozcas o no. Si no lo reconoces, es más complicado. Pero si lo reconoces, déjame decirte que será más fácil, porque ya podrás ser más consciente del furor de la batalla. La guerra invisible está siendo librada ¿dónde? Aquí en la tierra. San Juan 10:10, usted lo sabe de memoria. El ladrón, Satanás, no vino ¿a dónde? A la tierra, sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino. Mira, no solo vino a librarnos del pecado, a reconciliarnos con Dios, dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás lucha para mantener el control del mundo. Él no quiere que estemos bajo la autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente, dentro de las almas de los hombres. Satanás ciega las mentes de los hombres, de los no creyentes, y ataca a los creyentes en áreas de adoración, de palabra, en su caminar diario, en su trabajo, e inclusive usa su pasado para atacarte. Así que yo quiero hablarle hoy en el nombre del Señor y decirle que esta batalla es una realidad, y yo quiero enseñarle a partir del domingo cómo empezó la batalla y por qué el Señor quiere que usted se aperciba, que usted entienda lo que es la guerra espiritual. Hoy solamente puse una pequeña introducción, pero el domingo vamos a empezar a escribir más y más y más. Y vamos a poner esto. Pero yo quiero invitarte a ti, amigo, hermano, que estás ahí. Quiero que seas consciente de esto. Ninguno puede decir, yo no estoy en guerra espiritual, yo no me meto en esa guerra, yo estoy neutral. Tú, tu casa y tu familia son el botín de guerra, y el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero si tú quieres empezar a experimentar la victoria, si quieres aprender a ser victorioso en esta batalla, si quieres hacerlo, lo primero que tienes que hacer es pedirle al Señor Jesucristo que te pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Reconocer que estamos muertos en delitos y pecados. Tal vez tú eres cristiano, hermano, pero
has descuidado la batalla y te has visto envuelto en peleas con tu familia, con tu hermano, con tu amigo, con tu líder, con tu pastor, con la sociedad, con el presidente, Mira, por favor, entiende esto. La batalla no es contra carne ni sangre. La batalla es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y si es espiritual, necesitamos armas espirituales. Porque las armas de la guerra natural no nos sirven en la espiritual. Y eso es lo que queremos compartir contigo. Pero te invito a que primero, empieza conmigo a pedirle al Señor que te traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, aquí estoy con mis amigos, mis hermanos, mi familia, con todos los que estamos aquí. Reconociendo, Señor, que tú eres Jehová, el guerrero, el victorioso, el capitán, el rey. Y que tu deseo más grande es trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, trasládanos, dile al Señor, trasládame del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hazme consciente y dame discernimiento para entender la obra de la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, quiero aprender cómo batallar, sabiendo que tú vas delante de mí, Señor. Porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Gracias, Señor. Amén. Ahora, hay escasez económica, hay enfermedades, hay rebeliones, hay pecados consecutivos de generación en generación. Hay cosas que no quieres hacer y terminas haciendo. Estás cansado, cansada de pelear en tu casa. Esa persona con quien tú peleas, ese no es el enemigo. El enemigo es el enemigo. Así que en el nombre del Señor, yo te cubro con la sangre de Cristo. Te declaro propiedad del Señor y declaro que a partir de este momento, tú y tu casa caminan en victoria. El Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. No olviden, el sábado tenemos nuestra reunión de niños a las 10 de la mañana. El domingo a las 9. Compartan esta palabra. Deje que otras personas aprendan. Hágale. Compártala con todos sus contactos. Y para el domingo, tenga la cena del Señor lista, porque vamos a ministrarla. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y espero sus comentarios, sus me gusta y todas sus reacciones. Que el Señor les bendiga. Bendición la palabra del Señor, nos gozamos en ella y bueno, vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a aceptar que Él es nuestra fortaleza y Él es el que libera nuestros corazones. Amén. Así que vamos a cantar con ánimo y con alegría. Gloria a Dios. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera, dile, de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado
gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dile gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dile amor, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Decláralo y dile gracias. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dile amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, Señor, te alabamos, precioso Rey. Gracias Eres por digno tu de gloria. fidelidad, Señor. Gloria al Señor Jesús. Declárele al Rey. en este momento al Señor Alabanzas al Rey que Él de es gloria. admirable, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Alabamos su presencia y alabamos su nombre. Amén, amén. Vamos a Decláralo seguir con alabándolo. nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Decláralo. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Dile sentado, sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Dile con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Decláralo. Sentado en majestad, suyo es el reino